Civilizaciones y pueblos prehispánicos. En el presente video abordaremos desde distintos puntos de vista las civilizaciones y pueblos prehispánicos. Aztecas. Al fundar la ciudad de Tenochtitlán, los aztecas se asentaron hasta la llegada de los españoles en el actual Valle de México. Su lengua natal era el náhuatl. Actualmente se siguen utilizando palabras del idioma como apapachar o chocolate. Vivían principalmente de los cultivos de maíz, tabaco, chiles, fruta y maguey. Según la religión azteca, el mundo fue destruido y creado 4 veces. A la 5ª vez fue creado por los dioses, quienes separaron la tierra del cielo, y luego el dios Quetzalcóatl creó los hombres y las plantas que los alimentan. Creían en múltiples dioses, entre ellos Coatlicue, la diosa de la tierra, Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y Tlaloc, dios de la lluvia. La sociedad tenía una jerarquía establecida. En la cima del poder estaba el emperador, junto a él los guerreros y sacerdotes, luego los comerciantes enriquecidos, después los artesanos, agricultores y servidores públicos, y por último los esclavos y prisioneros de guerra. Mayas. Fueron migrantes provenientes de Norteamérica que llegaron para asentarse en el centro del continente, específicamente en la península de Yucatán. Estos vivían esencialmente de su agricultura, ya que con su gran desarrollo en los canales de riego les permitía cultivar en cualquier ambiente, principalmente cultivos de maíz, algodón y cacao. Estaban organizados en ciudades-estados, donde cada uno tenía a su ajau, que era como su rey. Los mayas eran politeístas. Entre sus principales dioses estaba Itzamná, el civilizador de los hombres, Anapku, el creador, y Echua, el dios de los mercaderes. Los mayas desarrollaron un sistema numérico vigesimal posicional. Fueron los primeros en incorporar el cero. Además, tenían un complejo sistema de jeroglíficos para representar sílabas o palabras. Desarrollaron un calendario muy preciso, de 365 días, muy similar al que aún usamos. Incas. Un pequeño grupo emigró desde la cuenca del Titicaca al Valle del Cusco y se asentaron a unos 25 kilómetros en la comarca de Pacaritambo. Vivían principalmente del cultivo del trigo y de la ganadería en el área andina. Los incas trabajaban de manera individual y el producto de este trabajo iba a parar a las denominadas arcas del Estado. Estas las administraba, distribuía y redistribuía. En cuanto a la sociedad, la institución social básica era el ayllu, que era un conjunto de familias que descendían de un antepasado en común. El ayllu trasciende estableciendo un linaje denominado panacas, los nobles de la época, y la monarquía absoluta era el tahuantinsuyo. La religión incaica era politeísta. Entre sus principales dioses estaba Viracocha, el creador de los dioses, Inti, el sol, y Mamaquilla, la luna. Aymaras. Los primeros pueblos aymaras se asentaron en las áreas vecinas del río Titicaca y el altiplano surandino en el siglo XII, tras la destrucción del gran centro ceremonial de Tiwanaku. Su ubicación estuvo dividida entre Perú, Bolivia y Chile. Su organización social parte del concepto del jaqui, que constituye a todo hombre o mujer que mediante el matrimonio o jaqui casiña forman un núcleo inicial, del cual se generan una serie de responsabilidades con la comunidad. En la religiosidad aymara se funden la liturgia, la cual estaba conformada por las costumbres del pueblo y su creencia católica. Sus actividades económicas tradicionales estaban compuestas por la agricultura y horticultura en chacras, sobre terrazas de quebradas y oasis, y la ganadería extensiva de camélidos, llamas y alpacas. Diaguitas. El pueblo diaguita habitó en las zonas que ahora corresponden al norte chico de Chile y provincias de Argentina como Salta y San Juan. Su concepción del mundo se remitió a connotaciones mágicas religiosas, donde el ciclo de la vida, nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte, motivó una preocupación y explicación especial, tanto en el ámbito cotidiano como ceremonial. La sociedad diaguita estaba organizada en señorías duales, sistema similar al modelo andino, donde 2 caciques compartían jurisdicción, uno desde la mitad del territorio hacia la costa y el otro desde la mitad hacia la cordillera de los Andes. Su principal actividad fue la agricultura, con la construcción de sistemas de regadío que les permitió cultivar una gran variedad de productos, tales como maíz, quinoa, porotos y zapallos, la cual les permitió sobrevivir con menos dificultades. Rapa Nui. La isla de Pascua Rapa Nui se encuentra en medio del Océano Pacífico Sur. A partir de 1722, la isla fue invadida por exploradores, aventureros y balleneros. Este proceso culminó en redadas esclavistas alrededor de 1862, lo que llevó a la casi extinción de la población. Su organización social y política se basa en un sistema de linaje, cuyo ordenamiento territorial se produjo mediante una división tribal de la tierra, teniendo cada tribu o ure un territorio determinado y un jefe. Además, esta sociedad estaba fuertemente jerarquizada. Su economía se sustentaba principalmente por la agricultura y la pesca. La religión se configura por el culto a los antepasados, donde cada linaje tenía su centro religioso y político en un sector cercano a la costa.
Los centros religiosos se componían de grandes altares ajú, sobre los cuales se construyeron estatuas que representaban ancestros edificados. Cahuéscar. Este pueblo antiguamente extendía su territorio en el sector de los canales australes ubicados entre el Golfo de Penas al norte y el Estrecho de Magallanes por el sur, en la península de Brecknock. Hoy habitan principalmente en el puerto de Edén, Puerto Natales y Punta Arenas. Con respecto a su religión, el chamanismo era fundamental en la vida cotidiana. Esta actividad se desarrollaba a partir de un conjunto de prácticas mágico-religiosas cuyo objetivo era sanar enfermedades y predecir las condiciones climáticas. Buscaron subsistir mediante el mar y la costa. La navegación en sus canoas jalef respondía a un requerimiento esencial de su existencia nómada. La caza y la pesca se practicaban en mar y tierra, utilizando esencialmente arpón, por lo cual sus principales fuentes de alimento eran los lobos marinos, nutrias, aves, abundantes peces y mariscos. Selknam. Habitaron en las estepas y bosques de la Isla Grande, actualmente conocida como Tierra del Fuego. El pueblo se dividía en dos grandes grupos, los del norte, quienes se ubicaban en las extremas planicies de la isla, y los del sur, ubicados en las zonas boscosas, llegando eventualmente hasta la costa norte. Cada grupo vivía dentro de su territorio o arúen. En cada territorio, cada uno tenía libertad para cazar, recolectar frutos silvestres y seleccionar materias primas, actividades que hacían para subsistir. No existían jefes. Los adultos, sin embargo, tenían cierta autoridad sobre los más jóvenes. Algunos de los miembros de la comunidad eran los chamanes, poseían poder en la guerra y la caza, ya que alteraban las condiciones climáticas a través de rituales. Los sabios eran quienes conservaban las tradiciones mitológicas y poseían mayor conocimiento dentro de la sociedad. Y por último, los profetas predecían lo que podía ocurrir en el futuro. Para la organización de este trabajo, comenzamos realizando una investigación independiente, para luego analizar y comparar lo reunido en equipo. Luego de esto, seleccionamos las fuentes más completas para posteriormente destacar lo más relevante. Para la configuración del video, realizamos un diagrama ubicando geográficamente tanto a las civilizaciones como a los pueblos prehispánicos. Una vez sintetizada la información, elaboramos un guión sobre el cual fuimos organizando los componentes gráficos del video. Para la selección de fuentes contamos con una variedad de información, la cual discriminamos según cuáles eran las fuentes más completas. Únicamente utilizamos fuentes secundarias, mayoritariamente libros y un par de artículos. Priorizamos el uso de estas fuentes ya que la investigación requería información concreta y precisa, por lo que una fuente primaria no era lo más adecuado, teniendo en cuenta la duración del video. Para este trabajo requeríamos más que nada antecedentes de cómo vivían los pueblos prehispánicos, y al momento de elegir las fuentes a utilizar, las más exactas no fueron necesariamente las más actuales. Es más, muchos de los artículos que leímos citaban reiteradamente algunos de los libros que decidimos utilizar, que si bien no eran los más actuales, se posicionaban como los más exactos y ricos en información. Para los aztecas utilizamos un artículo académico acerca de su vida y sus costumbres llamado Los Aztecas. El área religiosa no tenía tanta información, por lo que complementamos con el libro Breve Historia de los Aztecas. Para los mayas utilizamos el libro Las culturas precolombinas de América, para presentar toda el área social del pueblo. Para el ámbito religioso y otros aportes significativos como el sistema numérico y calendario, nos apoyamos por el artículo académico titulado Mayas. Para los incas utilizamos únicamente el libro Historia Universal, que contenía lo más relevante del imperio. Para los pueblos chilenos utilizamos el libro La Memoria Olvidada, Historia de los Pueblos Indígenas, que sintetizaba la vida de una amplia gama de pueblos indígenas. Para información más específica de los diaguitas y aymaras, tuvimos que complementar con el texto Guía de Antecedentes Territoriales y Culturales de los Pueblos Indígenas de Chile, que también utilizamos para precisar las ubicaciones geográficas de todos los pueblos indígenas en general.